E dunque, quindi dalla Me voy a tradizione centrar solamente en un icono de la tradición oriental, que es el conocido como En ti se alegra toda criatura, título dado por San Juan Damasceno y de donde procede el título de este icono. Presenta una obra de comienzos del siglo XVI que se conserva actualmente en la Catedral de la Dormición del Kremlin de del Moscú. Cremlino di Mosca. Se trata de una obra que probablemente habéis visto muchas veces, aunque no sea un modelo muy conocido, pero que encontramos en casi todos los libros que hablan de iconos. Observándolo en un primer golpe de vista y partiendo desde la parte alta hasta la parte inferior, vemos este gran templo, una gran basílica que acoge toda la composición. Vemos también este coro de ángeles en torno a la mandorla, donde aparece la Madre de Dios con el niño en el trono, con un personaje que se acerca a la Virgen con un texto en sus manos. Se trata de San Juan Damasceno con el himno En ti se alegra toda criatura, y debajo vemos a la Iglesia que se reúne en torno a María, dividida claramente en dos órdenes. Este, con San Juan Damasceno, que sería el primer orden, y este segundo orden, que comprendería a todos los demás santos. Veremos el porqué de esta disposición y esta división. Se aprecia bien que no se trata en realidad de una bipartición, sino de una tripartición de los órdenes, como resulta evidente en el fresco de Rafael de la estancia de la Señatura, que veremos después. Este sería, a grandes rasgos, el contenido del icono que vamos a analizar. Aquí os presento un modelo del matrimonio Daineco de Minsk. Se trata de una versión nueva del icono En ti se alegra toda criatura, con variaciones temáticas y cromáticas, si bien el planteamiento sigue siendo el mismo. Este icono representa, según la tradición ortodoxa, la teología de la Iglesia. Ortodossa, la teologia della Chiesa. Aquí vemos a Juan Damasceno que presenta ese documento a la propia Virgen mientras todos los demás miran. En el centro de toda la composición está la Virgen María, enmarcada por la mandorla, que, como bien sabemos, en los iconos es el símbolo evidente de la presencia de Dios. La encontramos, por ejemplo, en la Transfiguración y la encontramos también en el descenso al reino de los muertos. Vemos que parte de un color oscuro y por fases degradantes o crecientes, como en este caso, va desde el negro del interior hasta el blanco absoluto de su exterior. Es precisamente a través de esta efusión de luz como Dios se traduce en luz y máxima luminosidad, es decir, la señal de su presencia. La sua presenza. Y como señal de su presencia, a nosotros nos es dada la Madre de Dios sentada en su trono con el niño. Vemos cómo en este icono los movimientos son siempre de ascenso y descenso a la vez, por lo que la Madre de Dios desciende del cielo y se sienta en su trono, lo cual es una clara evocación de sustitución. Para ello, recordamos el texto al que siempre nos referimos, la muy conocida parábola de Mateo capítulo 25, donde se dice que al final de los tiempos el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del Padre, sentándose en el trono de su gloria. Vemos en el icono que Jesús es el Jesús niño, el Emmanuel, por lo que aquello que se dice de Jesús sirve también para el Jesús niño, pero con extensión sirve también para la Madre de Dios. Posso prendere il posto sul trono che è di Gesù, ma è anche della Madre di Dio. È proprio questo segno che ci viene dato. Así entendemos que se siente en el trono, que si bien pertenece a Jesús, también lo es de la Virgen. Es la señal que se nos dio entonces y no ahora,
por lo que en esta época tan particular en la que vivimos, la gran señal de la presencia y poder de Dios nos viene dado por la Iglesia, que como madre acoge y regenera a los propios hijos. Este es sin duda el mensaje central de este icono. Di questa icona. E poi, soprattutto, Además, y especialmente, vemos, he incluido una foto que en realidad anticipa lo que veremos después, vemos en este icono, decía, y volvemos al modelo original, que la primera cosa que destaca es una vegetación exuberante, con un paisaje de montañas, que vemos aquí debajo, pero lo llamativo es la vegetación que crece y parece desafiar la fuerza de la gravedad en un doble sentido. La desafía porque se dirige hacia las alturas y porque de forma degradante, como en un conjunto de escaleras, se orienta siempre desde la parte baja hacia las alturas. Tenemos, por tanto, el concepto de una vegetación y de unas montañas, es decir, de toda la naturaleza, que quiere encaminarse hacia las alturas. Incluso la iglesia o basílica de la parte superior del icono parece descender hacia abajo, pero a su vez es un edificio que quiere ascender hacia el cielo. Tenemos, por tanto, un movimiento ascensional de todo aquello que no ha sido creado y que se dirige a las alturas. Tratemos de ver qué es lo que nos quiere transmitir este icono. Aquí os muestro un icono clásico, el de los santos Floro y Lauro, representados en estos dos personajes con toda una serie de animales y unas montañas que se elevan junto con la vegetación. ¿Cuál es su significado? El significado es que toda la creación quiere participar en este destino che se ha concedido ya a todos los que han sido redimidos. Questa sorte che è già data a coloro che sono redenti. E infatti si capisce molto bene che questa De hecho, estamos ante una cita clara de los capítulos 8, 19 y 23 de la carta a los romanos que todos conocéis, pues se cita muy a menudo en iconografía. La creación misma espera con impaciencia la revelación de los hijos de Dios. Ella misma, de hecho, está sometida a las leyes de la caducidad, es decir, de la muerte, no por voluntad propia, sino por voluntad de aquel que la ha sometido, y alimentando la esperanza de ser ella también liberada de la esclavitud de la corrupción, para poder entrar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y añade además, de hecho, sabemos bien que toda la creación gime y sufre hasta hoy con los dolores del parto, pero no es ella sola quien lo hace, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras esperamos ser adoptados como hijos y la redención de nuestro cuerpo. aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Qui la seconda parte non c'è. Nos interesa especialmente la primera parte de la cita y no tanto la segunda. Pablo nos dice aquí que toda la creación, es decir, todas las cosas inanimadas, como la vegetación, las plantas, los animales, los minerales, todos estos elementos experimentan ahora los dolores del parto porque querrían todos ellos participar ya también de la suerte que se ha concedido a los hijos de Dios. Che è caduta sui figli di Dio. Poi dopo dice Posteriormente, añade Pablo que los hijos de Dios ya han sido adoptados como hijos, pero sufren también porque esperan la redención total del cuerpo, mientras toda la creación sufre con los dolores del parto. Ved cómo esta lectura que hemos hecho se aprecia muy bien en este icono, en las montañas que tratan de ascender, al igual que la vegetación, en un movimiento de ascensión como ya hemos visto. un movimento che vuole andare verso l'alto. E nelle icone ci sono anche En los iconos vemos también señales que además de verlas en el de Floro y Lauro, os muestro, por ejemplo, en el icono de la Natividad de María. Aquí vemos la escena en la que el diablo, cubierto con el falso vestido de pastor, como vemos, le dice a José que al igual que un bastón inanimado no puede producir vida,
De igual modo resulta totalmente imposible que un niño nazca de una virgen, por lo que lo está tentando. Vergine, cioè lui lo sta tentando. Ma vedete come Pero risponde? ved cómo responde a su vez toda la creación. Parece como si la vegetación quisiera salir de sus raíces y vencer la fuerza de la gravedad. Las mismas montañas también parecen que son atraídas hacia lo alto, pues muestran este movimiento de participación en la creación que sufre, según Pablo, con los dolores del parto, al querer participar también ella de la suerte que les ha sido concedida a los hijos de Dios al ser adoptados por Cristo y que somos todos nosotros. Da Cristo, che siamo tutti noi. Guardate un altro particolare. Vemos también aquí otro detalle muy bello. En estos animales que son claramente ovejas y cabras, y que suponen una cita muy clara del capítulo 25 de Mateo, donde vemos que mientras algunas permanecen en su estado natural, como esta cabra que observa la vegetación de la que quiere alimentarse, otras ya se han espiritualizado. Ved que estas ovejas comienzan a mirar ya hacia lo alto, mientras esta otra está observando todas las escenas del acontecimiento de la Natividad. Vemos también esta otra que dirige su cabeza hacia lo alto. Però al volto verso l'alto. Non so se avete mai visto. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero no resulta fácil ver a un animal que mira hacia el cielo, cosa que sucede muy raramente, pues su tendencia es la de mirar hacia abajo. Los teólogos medievales, que han reflexionado mucho sobre estas cuestiones, veían en ello el peso del pecado, por lo que es difícil ver a un animal mirar hacia lo alto. Sin embargo, aquí vemos el momento preciso en el que la creación gime y sufre con los dolores del parto porque quiere abrirse hacia esta nueva perspectiva. Observar todos estos pequeños detalles tan bellos que encontramos en los iconos y que nos hablan de estas cosas. Cose interessanti che ci parlano proprio di queste cose. E quando ando ancora avanti, adesso... Continuando la exposición, ensanchamos un poco nuestro horizonte y os presento la parte superior de este icono, donde encontramos lo siguiente. De la vegetación ya hemos hablado. Tenemos una basílica con sus cúpulas que junto con los ángeles forman una especie de sombrero semicircular en torno a la Madre de Dios. Existen en realidad diversas escuelas sobre el pensamiento ortodoxo. Si tenéis paciencia podéis estudiar sus textos. Yo no me considero ningún experto en ortodoxia, por lo que me limito a aportar alguna idea. Existe la creencia, que reposa además sobre un testimonio bíblico, como los himnos cristológicos de Pablo, en especial la carta a los Efesios, y que se entiende bastante bien, de que es cierto que hay una preexistencia de Cristo. En realidad, cuando se dice que Dios pensó el mundo y la Trinidad, antes incluso de crear a los ángeles y antes también de crear al hombre, pensó enseguida y al comienzo el hombre hecho a imagen de Cristo como proyecto original de Dios. Además, los teólogos ortodoxos han ido más lejos, añadiendo que cuando Dios pensó en el hombre, pensó también en la Iglesia, por lo que su primer pensamiento no fue solo que el hombre fuese una mónada irredenta de Cristo, sino que el hombre fue pensado ya como Iglesia, es decir, como comunión de los santos. Aquí encontramos, por tanto, un concepto muy poderoso. Ved que también la basílica trata de elevarse hacia lo alto, lo que revela la naturaleza espiritual de la Iglesia, es decir, los hombres que quieren dirigirse a Dios como consecuencia de su adopción como hijos. Pero también nos hace ver que desde siempre existe el proyecto que desde las alturas desciende hacia el suelo, que es el proyecto preexistente en la mente de Dios desde siempre, anterior incluso a la creación de los ángeles y a la creación del cielo y de la tierra. E della creazione del cielo e della terra. Podemos ver aquí, por tanto, cómo hay una bipartición importante. Primero es pensada la Iglesia, después fueron creados los ángeles, que vemos a su alrededor, y después fue creado el hombre. De hecho, es lo que encontramos a continuación, la comunión de los santos,
con lo que se establece ahora un orden tripartito. Los ángeles situados en torno a María tienen un papel de coreografía porque la iconografía insiste mucho, cosa que ya os he dicho en los numerosos encuentros que hemos tenido, sobre el concepto concreto de la teología de la carta a los Hebreos, capítulos 1 y 2, donde se puede leer que a ninguno de los ángeles se les ha dicho: tú eres mi hijo y hoy te he generado, y añadiendo después: entrando en el mundo el Hijo, dice a los ángeles que lo adoren todos los ángeles del cielo, lo que nos transmite la idea de que la dignidad de Cristo es muy superior a la de los ángeles. Cristo è molto più alta di quella degli angeli. Ora ragiona Y l'autore. razona así el autor de la carta a los Hebreos. Dado que Cristo se ha encarnado en la humanidad de los hijos de Adán, paradójicamente ha ocurrido que siendo hijos de Adán y adoptados como hijos, lo que desde el punto de vista jurídico significa que tienen las mismas prerrogativas que Cristo, los hombres han adquirido una categoría tan superior a la de los ángeles como el nombre que han heredado. Estamos ante uno de los conceptos más elevados del Nuevo Testamento, como es el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, superamos también a los ángeles en dignidad, por lo que los ángeles, que eran anteriores a nosotros en la creación, han sido superados por nosotros en dignidad debido a nuestra adopción. Ved, por tanto, que la Iglesia está por encima de los ángeles, por lo que los ángeles aparecen aquí como protectores del gran misterio, siendo llamados a ser mensajeros y guardianes. Este tema debemos tenerlo siempre presente, pues es uno de los aspectos más elevados de la teología de la encarnación. En esta imagen podemos ver el santuario de una iglesia ortodoxa, donde comprobamos que esencialmente expresa siempre el mismo tipo de concepto en relación al gran templo que desciende del cielo. Vemos en la iglesia ortodoxa la separación de la nave del presbiterio y del iconostasio, donde se encuentra el santuario. El santuario, según la teología ortodoxa de la liturgia y de la concepción del lugar del culto, que está detrás del iconostasio, no pertenece a la tierra. Y es algo tan cierto que cuando he estado en Canadá respondiendo a una invitación y donde estaban construyendo una nueva iglesia, me decía el Pope que no consigue explicar al gobierno canadiense que en el volumen de una iglesia no se calcula nunca el templo o santuario, pues forma parte del paraíso que desciende a la tierra. No puede ser catastrada la parte que está detrás del iconostasio. Y me decía que los canadienses, cuando les explicamos esta cuestión, miden la iglesia por el exterior. Creo que queda claro el concepto. Ves que en la concepción antigua, la zona del santuario no forma parte de la arquitectura, pues es una zona que Dios presta a la tierra, por lo que mientras la nave es un templo que construyen los hombres para dirigirse a Dios, la zona del santuario es una parte del cielo que ha descendido a la tierra. Por ello podemos decir que el icono "En ti se alegra toda criatura" representa de modo perfecto esta concepción tan difundida y tan normal en el sentir del mundo ortodoxo. Os hago ver que la parte del santuario no se limpia nunca, pues la limpian los ángeles, y en ella solo pueden entrar el sacerdote en el momento del sacrificio, pues no es una parte de la tierra, sino una parte del cielo. Incluso durante la liturgia ortodoxa, cuando el diácono sale de las puertas reales, es decir, de aquí, y proclama la palabra de Dios con palabras de los hombres recitando el Evangelio, sale del cielo y viene a la tierra para hablarnos como nos hablaría Dios. Y cuando se celebra la Eucaristía, toma en sus manos el pan de los ángeles y atravesando las puertas reales nos lo trae a nosotros, que estamos aquí sobre la tierra, para después volver al santuario.
estamos ante un concepto muy bello. Si descendemos en el icono, observamos estos dos niveles. En el primer nivel vemos una serie de personajes, como este primero, probablemente Juan el Bautista, de los que bien podríamos decir que sería una especie de descenso al reino de los muertos, es decir, todos los justos anteriores a la redención de Cristo. Mientras que en el segundo nivel tenemos a la Iglesia y a todos aquellos que son posteriores a la redención de Cristo. En realidad pertenecen al mismo orden, pero normalmente en las representaciones se disponen de forma separada. Se entiende fácilmente que aquí aparecen santos de todo género. Tenemos hombres, tenemos mujeres, eclesiásticos, monjes, tenemos laicos, para hacer realidad la idea tantas veces formulada, especialmente en las cartas de San Pablo, de que solo existe una santificación, como es la redención de Cristo y la santificación por el revestimiento de Cristo, algo que sin embargo permanece en la efusión del Espíritu que proporciona carismas distintos a su Iglesia. Spirito che dona carismi diversi alla sua Chiesa. Veamos aquí un concepto importante y muy querido siempre por la teología ortodoxa. Os lo muestro porque es una nueva forma de presentar las mismas cuestiones. Vemos en el centro a la Madre de Dios con el niño, en el icono analizado la vemos con el niño en el trono, y debajo los santos. Esta Virgen, si observamos con atención, es en realidad la Virgen de la señal, es decir, la que genera el niño, que es una cita directa de Isaías 7:14. La Virgen concebirá un hijo que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Esto encierra algo realmente importante, que la Virgen, habiéndose mostrado disponible al proyecto de Dios, ha generado al propio Hijo de Dios por lo que nosotros la llamamos Theotokos, lo que no significa solo ser la madre de Jesús, sino la madre de Dios. Es decir, gracias al asentimiento que ha dado al ángel, ella ha regenerado a Dios en el mundo, por lo que añadiría que ella se ha santificado a sí misma hasta el punto de ser cristiforme por llevar a Cristo en su seno. Es decir, ella se diviniza siguiendo las palabras de la teología ortodoxa. ¿Qué idea se nos transmite aquí? ¿Quién es el santo que ha purificado su propia vida en la sangre del Cordero por medio de las persecuciones, las dificultades de la vida religiosa, la fidelidad y la acogida de la palabra de Dios? El santo es aquel que, como María, ha generado dentro de su seno al Hijo. Por tanto, ¿qué significa ser santo? La respuesta aquí es muy sencilla. Es ser como una imagen de María. El santo es aquel que regenera en su propia carne al Hijo. ¿Y qué es la Iglesia? No es otra cosa que la comunión de los santos, es decir, de todos aquellos que regeneran a Cristo en su vida. Vemos, por tanto, cómo por medio del mensaje de este icono muy difundido, podemos entender mejor la iconografía del icono "En ti se alegra toda criatura". Aquí vemos una última imagen, también muy interesante, donde tenemos a una Madre de Dios de la señal. No sé si conseguís ver qué es esto. Es un pequeño plato, también llamado patena en marfil. Es decir, el pequeño plato en el que se disponen las ofertas como el pan de la consagración que lleva el pueblo. Una vez hecha la consagración, sobre este plato se muestra la presencia real de Cristo, el verdadero cuerpo de Cristo. Il vero corpo di Cristo. E qua vedete che cosa si dice ancora in maniera... Veamos qué es lo que se dice de forma todavía más clara. Que la Eucaristía forma parte de la actividad de la Iglesia y que María, al renunciar a sí misma y acoger la palabra de Dios, se convierte en generadora del Hijo, quien a su vez es nuestro pan que es troceado en la Eucaristía.
Pero también se dice generalmente que toda la actividad de la Iglesia, la que nosotros denominaríamos como Iglesia militante, término católico que los ortodoxos no tienen, junto con la Iglesia celestial, participa en la Eucaristía junto con María en este gran proceso de regeneración y santificación que no es otra cosa que transformar el pan terrenal en pan celestial. Lo que sucede en el sacramento sucede en realidad en todos los creyentes. Ved, por tanto, la fuerza y el significado con la que estas imágenes se utilizan para explicar la idea de iglesia en la teología ortodoxa. Nella teologia ortodossa. E qui ritorniamo. Volvamos a nuestro icono, que considero que ya hemos explicado hasta ahora de una forma bastante exhaustiva. Ancora, vedete, qui la possiamo... Vemos ahora un icono que podemos relacionar con el descenso al reino de los muertos, pues como os decía, tiene un movimiento de descenso y un movimiento de ascenso. Queda claro, por tanto, que aquí están implícitos los conceptos de muerte y de resurrección. Es una nueva referencia al tema de la Virgen de la Señal, así como una referencia al tema de Jesús en la predicción de su pasión. San Marcos, capítulo 8, versículo 35. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Y añade además, quien quiera salvar su propia vida, la perderá. Si uno se encierra en sí mismo, la pierde. Si uno pierde, si no se encierra en sí mismo, la propia vida por mi causa y la del Evangelio, la ganará para siempre. Este es el mensaje. ¿Qué es la santificación? Es el camino recorrido por el discípulo, que comienza con Cristo, siendo presentado por su madre y por todos los santos, y en el que decide morir en sí mismo para renacer a la vida nueva y eterna. Por lo que añadiría que el tema del ascenso y descenso, el tema que vemos en el descenso al reino de los muertos del icono, puede ser asociado al tema presentado a su vez en el icono En ti se alegra toda criatura.